Bueno, mi compañero Iván y yo vamos a hablar sobre combinaciones y permutaciones. Son herramientas matemáticas que se utilizan para contar el número de formas diferentes en que se pueden organizar o seleccionar objetos. Dicho de otra forma, son herramientas las cuales podemos usar para coger un conjunto mayor y formar subconjuntos según el requerimiento. También son importantes en muchos campos de la matemática, la estadística, la física y la ingeniería, entre otros. Las combinaciones son formas diferentes de seleccionar un subconjunto de objetos sin importar el orden en que se selecciona. Por ejemplo, si se tiene el mismo conjunto de elementos, de 3 elementos A, B, C, se pueden generar 3 combinaciones diferentes de 2 elementos, A, B, A, C y B, C. Otro ejemplo muy práctico que podemos dar es en un grupo de trabajo, cuando se requiere formar grupos de X cantidad de integrantes, el cual el orden no es importante. Por ejemplo, ya sea que un compañero esté primero que el otro, el orden no va a afectar el resultado. Y para ello vamos a hacer uso de la fórmula que vemos en la imagen. Supongamos que se tiene un conjunto de 6 cartas numeradas del 1 al 6. ¿Cuántas combinaciones diferentes de 2 cartas se pueden formar? Para ello vamos a usar la fórmula vista anteriormente, donde n es el número de elementos en el conjunto, también conocido como población. R es el número de elementos que se van a seleccionar, también conocido como muestra. Reemplazando la fórmula tendremos 6 factorial sobre 2 factorial por 6 menos 2 factorial, lo que es igual a 15. Por lo tanto, hay 15 combinaciones diferentes de 2 cartas que se pueden formar a partir del conjunto de 6 cartas numeradas del 1 al 6. A continuación, mi compañero Iván va a hablarles de las permutaciones. Ok, entonces el tema de las permutaciones, tenemos que son arreglos, ya a diferencia de las combinaciones, son arreglos ordenados. Entonces sí tenemos que tener en cuenta el tema del orden. En otras palabras, son formas diferentes de ordenar un conjunto de objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto de objetos ABC, donde podemos ordenar diferentes formas, como ABC, ACB, BAC, BCA, BAC, BAB, perdón, CAB, CBA, y ahí tenemos 6 diferentes formas de ordenarlas. Entonces, las permutaciones son útiles en problemas donde implican contar el número de formas diferentes que se pueden ordenar los objetos ya de una forma organizada. Entonces, la fórmula es n factorial sobre el factorial de n menos r. A continuación tenemos un ejemplo. Entonces, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de 7 butacas? Tenemos en cuenta que una persona va a quedar de pie. Vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente, que la representamos donde NPR. NPR es donde n es el número de elementos del conjunto de población, P significa que es una permutación, R es el número de elementos que vamos a seleccionar o la muestra, y decimos que el factorial de 8, porque 8 es la población, sobre el factorial de 8 menos 7. 8 menos 7 sería 1, entonces eso nos daría que la respuesta son 40.320 formas diferentes de sentarse las personas. Como les dije, teniendo en cuenta que una siempre va a quedar parada. Para concluir, las combinaciones son útiles en problemas que implican seleccionar un subconjunto de elementos sin importar el orden en que se selecciona. Y las permutaciones sí importa el orden y no se repiten los elementos de los grupos, ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva permutación. Muchas gracias. Esta fue la exposición de Juan José Ducón y Iván Agudelo para la Iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias.